Bueno, ya está con nosotros el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Feliz año para usted y para la audiencia. Igualmente. Ustedes están siempre de zafra, porque hay turismo todo el año, felizmente, pero... Como llevo casi 40 y tantos años trabajando en turismo. Sabés que es todo el año. Pero particularmente en nuestro caso es muy significativo el turismo de verano, el turismo sobre todo de la costa atlántica, de otros lugares también. Ahora vamos a entrar un poco en detalle. Tenemos un contacto además con Rocha que nos pinta, bueno, la contracara de que haya tanta gente, ¿no? Que es la disposición de residuos, la recolección de residuos. Vamos a estar enseguida en contacto con Rocha, pero nos vamos ahora a un consejo de Homeopática Hahnemann. Aproximadamente el 2% de la población mundial se ve afectado por esta enfermedad psicosomática de la piel. Se presenta con lesiones muy molestas que asemejan a escamas. Se trata con cremas, geles y shampoos humectantes y cicatrizantes que actúan atenuando las lesiones, mejorando la irritación, el enrojecimiento y escamación de la piel. Tenemos más de 20 años de experiencia tratando esta enfermedad. Nuestra línea dérmica con aceites naturales de avena, afrecho y caléndula hidratan, protegen y limpian la piel. Homeopática Hahnemann. 103 años a tu salud naturalmente. El contacto es con nuestro corresponsal en Rocha, William Dialuto, porque se están batiendo récords, pero también de recolección de residuos. ¿Cómo estás, William? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Un gusto tener este contacto con ustedes. Momento desde la propia ciudad de Rocha. Es cierto, anoche nosotros en el informativo central de Subrayado entrevistábamos justamente al intendente de Rocha, donde destacaba de que este último fin de semana fue un récord histórico de la presencia de turistas. Y una de las formas de medir la presencia de los visitantes es en base a la recolección de residuos. Y para ello tenemos junto a nosotros a quien es el director de higiene, el señor Fausto de León, a quien, bueno, le damos las buenas tardes y consultarle justamente cómo se hace para llegar a esa medición y saber qué cantidad de turistas visitaron La Paloma. Bien, buenas tardes. El sistema de recolección que tenemos en el departamento de Rocha es un sistema integral donde tenemos monitoreado tanto los recorridos de los camiones, sino también cómo se comportan los residuos que se recogen. En estas idas y venidas de declaraciones, nosotros le comunicamos al intendente que este fin de semana pasado, como es normal todos los años, el primer fin de semana de enero es el que mayor recolección de residuos se realiza en la costa de Rocha, y fue lo que le informábamos al intendente de que en el balneario La Paloma se recogieron todos los días, sábado, viernes, sábado y domingo, un promedio de 45 toneladas en forma diaria. La zona comprendida entre La Paloma y Punta Rubia es la zona que nosotros tenemos cuantificada, y bueno, y que es una recolección, es un volumen de recolección de residuos en forma histórica, digamos, como récord, ¿verdad? El año pasado fue récord, año a año, en este primer fin de semana de enero tenemos incremento en lo que es la recolección de residuos, y bueno, y también tuvimos un aumento del entorno del 20%, comparándolo con la misma fecha del año pasado. Fausto, ¿se calcula 1 kilo por persona? Bueno, mundialmente se calcula como promedio que generamos cada uno de nosotros 1 kilo de residuos en forma diaria. Ahí tenemos otras variantes, de acuerdo al nivel de ingresos, también tenemos diferencias. No sé, en Montevideo hay zonas de 700 gramos y hay zonas de mayor poder adquisitivo, que la generación de residuos andan en torno de los 2 kilos. Pero mundialmente se hace ese cálculo de que cada uno de nosotros en forma promedio por día generamos 1 kilo por persona por día. ¿Cómo se evacúa esos residuos de estas zonas balnearias? Bien, la zona balnearia que la podemos, la dividimos desde Chuy, incluimos a Chuy siempre en la planificación que tenemos
que tenemos para verano. Incluimos a la ciudad de Chuy porque es una zona turística muy importante, y la costa que comienza en la laguna, ¿verdad? Ahí tenemos, está dividido con 8 vehículos, 8 camiones realizan esa tarea en forma diaria, y bueno, y mayoritariamente los residuos de aquí de la zona de Rocha, en el entorno de lo que es La Paloma, hasta Cabo Polonio, pero sin incluir Cabo Polonio, los residuos son recogidos por 3 vehículos y son transportados el 100% acá a la ciudad de Rocha, ya que en el año 2012 clausuramos el vertedero de La Paloma, allí en ruta 10 y ruta 15. Y el resto de la costa, los residuos son transportados a la ciudad de Castillo. Ahí hay 5 vehículos, 5 camiones que realizan la tarea en forma diaria, todos los días. En verano se trabaja todos los días, de lunes a lunes, y bueno, es un trabajo bastante importante, con muy buena dedicación de los funcionarios, por lo tanto, tarea bastante complicada, pero hasta este momento tenemos satisfacción en el servicio. Bueno, le agradecemos mucho a Fausto de León por la información que nos acaba de brindar. Bueno, agregar nada más nosotros en Rocha hubo un antes y un después de la utilización de lo que fueron los contenedores. Allí se ha podido ver, bueno, los balnearios mucho más limpios. Pero hasta aquí entonces lo que teníamos para informarles justamente con respecto al volumen de residuos que se ha sacado de este balneario y la relación con la cantidad de turistas que nos han visitado en este último fin de semana. Muy bien, muchas gracias, William. Sí, doy fe de lo que fue el fin de semana pasado en la costa de Rocha, particularmente en La Paloma. Mucha gente, Benjamín, bueno, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Estuve, bueno, en La Paloma, estuve de pasada por Punta del Este, se estaba viviendo una temporada a pleno. Más allá de si hay un 100% de ocupación o un 90% o un 87%, hay mucha gente. Esto, como siempre ocurre, es muy bueno para algunas cosas, para otras es más complicado, pero así tiene que ser en estos días, ¿no? Cuando uno trabaja con promedios, efectivamente, algunas cosas van para un lado y otras van para otro. Del punto de vista general, lo que podemos observar es que en todo el territorio nacional se vive una ocupación importante y un número de personas, turistas en este caso, que efectivamente no recuerdo previamente o años anteriores una cosa con estas características. En términos de números, el ingreso de turistas ha marcado una cifra histórica. Nosotros teníamos, días, ¿no? No, correcto, pero nosotros veníamos hasta el 30 de noviembre, nosotros dimos un crecimiento. No había ninguna condición externa, ni motivacional, ni económica, que modificara esa tendencia. Claro. Y lo que nos decían los operadores privados, que en definitiva es quienes evalúan de alguna manera el trabajo, o la ocupación en este caso, era de que se venía manteniendo. Es más, para ahora, para Carnaval, también los números que se registran son importantes. Las líneas aéreas han mantenido todas las frecuencias y las han incrementado. La salida de Tres Cruces es prácticamente el mismo valor, lo único que hay 200.000 autos más que hace 5 años. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que podemos dar. Los propios cruces de los puentes, migraciones, dio efectivamente crecimiento. Los propios corresponsales que ustedes tienen en los distintos puntos están hablando. No hablo de este caso de la recolección de residuos, pero efectivamente, si se mira el número de personas que pasaron por los peajes, en fin, todo eso habla efectivamente de un incremento. Sí. Claro, cuando tú decías los promedios, claro, Uruguay, por lo menos en la zona de balnearios, tiene infraestructura para hacer frente a la llegada de los turistas. Pero claro, hay circunstancias, momentos, horas, algunos días, donde las cosas se vuelven más estresantes. Sí, en la ruta, un domingo de regreso de quincena, el fin de semana pasado, por ejemplo, con la fiesta del X en La Paloma, o, sí, algunos servicios... Los retornos normales de los fines de semana de enero, donde los que van los viernes o van los sábados de mañana, todos al mismo tiempo después no pueden volver por ese número incluso, de por ejemplo, un elemento que surgió la semana pasada, retiro de dinero en algunos balnearios. Sí. Y sí puede ser que haya habido dificultades en algunas zonas. Es muy bueno eso que tú dices. Yo creo que
que con el retiro y los cajeros también hay que ayudar, y los medios de pronto tienen un papel importante, porque no es la única forma de hacerse de dinero. Hay un grupo de redes que tienen que ver con las redes de pago o los supermercados, que están habilitados también a sacar determinada cantidad de dinero. Y efectivamente yo creo que la tendencia va a tener que ser a diversificar, no a concentrar. Sí, porque si no es imposible... A pagar con plástico también. No, sin duda, pero es imposible que en estos momentos existan cajeros como para que la gente pueda extraer dinero, ¿no? Y entonces en eso se ha trabajado durante todo el año y creo que hay que seguir trabajando durante todo el año y los medios también pueden ayudar. Además me da la impresión de que el turista, que sobre todo el turista extranjero, tiende a ser más tolerante que el local porque viene con otro espíritu. Pero no lo pasemos a los turistas, veámoslo nosotros cuando vamos también de turistas, sí, tenemos otro espíritu. Sí. Pero creo que tendencialmente tenemos que trabajar, si bien yo le di a la producción ahora mi móvil, mi celular para que lo guarde y no suene, creo que la tendencia tiende a ser la utilización de medios de pago electrónicos sin ningún tipo de duda y eso va a facilitar muchas de estas cosas. Lo mismo, yo creo que para los peajes, la precarga para los turistas y que sea reconocido por GPS el móvil y sobre esa base ayude a pasar en los peajes, creo que tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Hay que generar más elementos. Yo creo que cuanto más actores opinen sobre cómo generar mejores condiciones para facilitarnos la vida y facilitarnos también a los turistas, es mejor. Claro, tampoco se la puede hacer tan difícil que finalmente el turista diga, che, pero si no vale la pena. Cosa que no ocurre, porque en términos generales los turistas se van muy satisfechos, ¿no? Para que tengan una idea, nosotros tenemos un diseño muestral de alrededor de 21 a 23.000 encuestas en puntos de salida de los turistas para medir satisfacción de cliente, gasto, etc. En los últimos 10 años, los argentinos han venido por lo menos 6 veces al Uruguay. O sea que efectivamente hay una fidelización y empieza a pasar también con los brasileros. O sea que, cuando medimos la satisfacción, la amabilidad del uruguayo es lo que en el 80-83% de las respuestas aparece como primer factor de por qué le gusta venir al Uruguay. Además, bueno, como todas las cosas, tiene una dimensión subjetiva, que te voy a contar una pequeña anécdota, muy pequeña, pero muy gráfica, que me pasó el domingo al mediodía en Punta del Este. Fui por temas familiares, entré y salí. La pusiste en Twitter, creo. No, eso fue los precios. No, eso fue lo de los precios, porque me resultó llamativamente barato lo que compraba. Cuando la limona es grande hasta el salto desconfía. Pero no algo que me pasó en esos breves instantes que es muy gráfico. Para mí era un lugar estresante, caluroso, era la Roosevelt, en fin, ahí cerca del shopping, un lugar... mucho movimiento de autos, semáforos, gente, estacionamiento, calor, quería comprar e irme, ¿no? O sea, para mí era una circunstancia, aún estando descansando, estresante. Y voy a pagar en la caja y había un muchacho, un señor, argentino, turista, y le digo, adelante. Me dice, de ninguna manera, pase usted. Me dice, ¿sabe lo que pasa? Estoy tan bien acá, tan desestresado, que puedo ser amable. Y yo me reí y digo, claro, pero es que probablemente viene de una ciudad donde se vive con un nivel de estrés, de polución, y donde estábamos, tú salías a la vereda, había hormigón, construcciones, semáforos, pero levantabas un poco la vista y había pinos, palmeras, bosque a poca distancia. Yo te voy a contar algo que tiene que ver con eso. Bueno, yo ya llevo unos años en el ministerio, ¿verdad? Pero al principio... un día me reuní con periodistas holandeses que habían venido. Y es lo que normalmente los recibo, pero después al final, efectivamente, trato de reunirme y ver qué es lo que nos transmiten. Y bueno, toda la conversación transcurría y me dice, bueno, ¿y usted por qué cree que nosotros vinimos aquí? Me dijo. Con lo cual tuve que empezar a tratar de hacer gala de explicaciones. Y dice, bueno, todo eso es cierto, dice, pero en realidad hay 2 motivos que a nosotros nos conmueven en forma particular. Lo primero es la luminosidad del país. Ah, claro, sí. Y la segunda, horizonte. Sí. Entonces, uno queda como desarmado producto que esa es nuestra cotidianeidad, pero en el mundo no es la cotidianidad. Incluso a Grompone, el ingeniero Grompone, se hizo un congreso de matemáticos una vez aquí, él trajo un amigo japonés, y el amigo japonés hacía trekking. Entonces, con cierta cohibido un poco Grompone, no sabía muy bien dónde llevarlo, lo llevó al Cerro Pan de Azúcar. Obviamente... según cuenta la historia, él subió en auto y el japonés subió. Cuando subió, llegó primero el japonés que él,
El japonés se estaba riendo. Dice, bueno, digo, la verdad, no Estoy tiene entrenado, mucho... No, dice, no hay nadie alrededor. Claro, sí, por supuesto. Sí, para un japonés, Uruguay es un lugar vacío, sin gente. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a veces nosotros valoramos... Ahí tenés, pero son ventajas comparativas que nos dio el creador, la naturaleza, que tenemos que saber explotar porque también le tenemos que ofrecer tenemos que saber cuidar. Y cuidar, tenemos que claro. saber cuidar. Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con el subsecretario de Turismo, Benjamín Libero.